El director de Netflix prefiere invertir en México que en Estados Unidos. Atraídos por los grandes paisajes de México, se producen cerca de 20 películas y series por año. Es una nación que lo tiene todo, y ante este tenor, los productores de Netflix optan por venirse a México a producir grandes cintas cinematográficas. La plataforma de streaming Netflix invertirá $1,000 millones en los próximos 4 años en México, anunció este jueves el director ejecutivo de la empresa, Ted Sarandos, en plena tensión comercial de este país con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La inversión será destinada a la producción de series y películas en México, indicó Sarandos al hacer el anuncio en la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. México es tan grandioso que decidieron invertir aquí, celebró Sheinbaum, quien el martes destacó también que el primer banco español, Santander, invertirá $2,000 millones en los próximos 3 años en el país. Esperamos trabajar con usted y con los equipos de su gobierno, no solo para hacer crecer la economía y crear oportunidades, sino también para seguir dando a conocer al mundo la rica y bella herencia cultural de México, dijo a Sheinbaum, el ejecutivo de Netflix. Sarandos detalló que desde 2020, cuando Netflix estableció su sede latinoamericana en Ciudad de México, su plantilla laboral aumentó 10 veces. Con este tipo de inversiones en México, se generan miles de empleos tanto directos como indirectos, que sin lugar a dudas ayuda en gran manera a la economía del pueblo mexicano. Bueno, hoy tenemos buenas noticias para México. Nos acompaña, vamos a dividir la conferencia en 2 partes. La primera parte tiene que ver con una inversión muy importante que anuncia Netflix el día de hoy para México. Está con nosotros Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix, Francisco Ramos, que es vicepresidente de Contenidos Latinoamérica, Florencia Bianco, vicepresidenta de Comunicaciones Latinoamérica, y está con nosotros por parte de Secretaría de Economía, Daniel Millán, que es director general de Comunicación. Entonces, primero vamos con las muy buenas noticias para México. Entonces, le pido a Ted Sarandos que nos pueda platicar. Please. Good morning. President Sheinbaum, thank you so much for the warm welcome. I'd also like to acknowledge Senator Ebrard and his team for helping put this together and getting us all together for this announcement. I also would like to thank all of the government officials and journalists here today, and to everyone in Mexico watching at home. Buenos días, Presidenta Sheinbaum. Gracias por la cálida bienvenida y gracias al equipo del secretario Ebrard por ayudarnos a preparar este anuncio. También quiero agradecer a todas y todos los funcionarios del gobierno y periodistas que están aquí hoy, y a todas y todos los que nos están viendo en México. My Spanish is not very good, so I'm using a translator. Thank you very much for your patience. Mi español no es muy bueno, así que les agradezco por su paciencia con la traducción. It's so great to be back in Mexico City. Every time I come here, I'm amazed at this blend of old and new, between history and modern culture. It's very, very inspiring. And it helps explain why there's so much incredible creativity in Mexico, from art to food, to literature, to architecture, and of course, great storytelling. Me encanta estar de vuelta en la Ciudad de México. Cada vez que vengo me sorprende la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, entre la historia y la cultura moderna. Es inspirador y ayuda a explicar por qué siempre ha habido tanta creatividad en México, desde el arte y la comida hasta la literatura, la arquitectura y, por supuesto, la narración de historias. This country holds a very special place in Netflix history as well. It was here 10 years ago that we produced our very first original series outside of the United States. It was a show called Club de Cuervos, and it paved the way for our programming strategy, which is all about local production.
Este país ocupa un lugar especial en la propia historia de Netflix. Fue aquí, hace 10 años, donde produjimos nuestra primera serie fuera de Estados Unidos, llamada Club de Cuervos, creada en México para México. Esta serie sentó las bases para nuestra estrategia de programación que se basa en la producción local. A few years later, we made a film called Roma, which was also filmed here. It won the Academy Award for Best Foreign Language Feature. It was a first for Netflix and a first for Mexico. In fact, that night, Roma went on to win 3 Academy Awards. Unos años más tarde, una película llamada Roma, que se hizo aquí, ganó un Oscar, el primer Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, tanto para México como para Netflix. De hecho, la película ganó 3 Oscars esa noche. We also were very proud to produce Alejandro Inarritu's Bardo, which was the Mexican submission for the Academy Award in 2022. And a year after that, Guillermo del Toro's Pinocchio won the Best Animated Feature Oscar, which was another first for Netflix and another first for Mexico. También tuvimos el honor de producir Bardo, de Alejandro González Iñárritu, que fue la selección mexicana para los Oscar en 2022. Y un año después, Pinocho, de Guillermo del Toro, ganó el premio a la mejor película de animación. Otra primera vez para Netflix y para México. Over the years, we've worked with hundreds of Mexican creators on hundreds of stories and films that have captured the hearts of Mexican audiences, from House of Flowers to Where the Track Ends to our recently announced Lovesick and Los Muertos. We can't wait also for you to see this incredible documentary on the life and art of Juan Gabriel, which will be coming soon. A lo largo de los años, hemos trabajado con creadoras y creadores mexicanos en cientos de otras series y películas que han cautivado los corazones del público mexicano, desde La Casa de las Flores y El Último Vagón, a las recién anunciadas Mal de Amores y Las Muertas. Y nos emociona que puedan ver nuestro documental sobre la vida y el arte de Juan Gabriel, que saldrá pronto. All of this helps to explain that when President Sheinbaum was the mayor of Mexico City, we decided to make make Mexico our Latin American headquarters. And since we opened here, our employee base in our headquarters has grown 10 times. Todo esto ayuda a explicar por qué en 2020, cuando la presidenta Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidimos establecer nuestra sede latinoamericana aquí. En los últimos 6 años, nuestra plantilla laboral ha aumentado en más de 10 veces. Being local is very important to us. It's why all of our series and all of our films that we make in Mexico, we make in partnership with local production companies, every single one. That means that we're investing in the creative community, helping talented people find their calling in our industry, but we're also helping people in other industries too. This industry has been very positive for catering, for hotels, for transportation, and for manufacturing as well. Ser locales es muy importante para nosotros. Por eso todas nuestras series y películas se hacen en colaboración con compañías productoras y socios locales, todas y cada una de ellas. Eso significa que estamos invirtiendo en la comunidad creativa y ayudando a personas talentosas a encontrar su vocación en nuestro sector. Pero también estamos ayudando a personas de otros sectores a obtener ingresos, desde servicios de catering y hotelería hasta transporte y manufactura. One example, the film we recently produced here, Pedro Páramo, contributed 375 million Mexican pesos to this country's gross domestic product and employed thousands of local crew members, hundreds of technicians and artists, and dozens of traditional musicians. Pongamos un ejemplo. Nuestra reciente película, Pedro Páramo, aportó más de 375 millones de pesos al Producto Interno Bruto de México y dio empleo a miles de personas locales en el equipo de producción, a cientos de técnicos y artistas y a docenas de músicos tradicionales. Pedro Páramo also required the production of more than 5,000 pieces of wardrobe, which was crafted in collaboration with the masters of the art of traditional textiles. The costume design team met at Original, the textile art event organized by the government, and so it's really incredible to provide a spotlight of this great Mexican talent. Pedro Páramo también requirió la producción de más de 5,000 piezas de vestuario que fueron elaboradas en colaboración con maestros en el arte de los textiles tradicionales. El equipo de diseño de vestuario los conoció en Original, el evento de arte textil organizado por su gobierno. Gracias por crear espacios que destacan el talento mexicano.
And the impact goes far beyond the production alone. In fact, almost 70 years after Pedro Páramo was first published and after the success of the film, the sales of the book have gone up 30%. Tripled, I'm sorry. The sales of the book have tripled. So that is showing this multiplier effect that the industry sees when you make investment in culture and industry. A recent study found that in the audio-visual industry in Mexico, which contributes $3 billion to the Mexican economy every year, and that every dollar spent gets 1.6 in return. Y el impacto fue mucho más allá de la producción en sí. Casi 70 años después del lanzamiento del libro, sus ventas se triplicaron. Las inversiones en la industria audiovisual tienen un efecto multiplicador. Un estudio reciente reveló que la industria audiovisual en México aporta $3,000 millones a la economía mexicana cada año, y cada dólar gastado genera $1.6 de valor agregado. President Sheinbaum, at Netflix we share your vision for a vibrant, prosperous Mexico, filled with growth and opportunity, and we want to play a part in that history as well. That's why today I'm happy to announce that Netflix will be investing $1 billion to produce series and films in Mexico over the next 4 years. So we hope this investment will help grow the audiovisual industry, creating jobs and opportunity across the entire country. Presidenta Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades, y queremos contribuir a hacerlo realidad. Por eso, hoy me complace anunciar que Netflix invertirá $1,000 millones para la producción de series y películas en México durante los próximos 4 años, lo que contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades en todo el país. Our journey so far in Mexico has taken us from north to south, from the Baja's sunset shores to the Caribbean sunrise sands. We have produced in 50 locations across 25 states, and with this renewed commitment, we look forward to opening even more new partnerships. Nuestro viaje en México hasta ahora nos ha llevado de norte a sur, de los atardeceres en la península de Baja California hasta los amaneceres en la costa del Caribe. Hemos producido en más de 50 locaciones en 25 estados, y con ese compromiso renovado esperamos profundizar aún más nuestra alianza. Together with your government and industry partners, we also will keep funding to help diverse and creative talent behind the camera break into entertainment. We've been doing this for many years now and find it to be very successful. Junto con el Gobierno de México y la industria, también seguiremos financiando programas que ayuden a talentos diversos y creativos detrás de cámara a desarrollarse en el mundo del entretenimiento. Llevamos años haciéndolo y hemos tenido mucho éxito. And finally, I'm happy to announce that we will also be collaborating with the Churubusco Studios, where some of the great works of Mexican cinema have been made, to invest in the elevation of the facilities there. Por último, me complace anunciar una colaboración con los estudios Churubusco, donde se han realizado algunas de las mejores obras del cine mexicano para mejorar sus instalaciones. President Sheinbaum, we look forward to working with you and your many teams within the government, not only to grow the economy and to create opportunity, but to bring more of this beautiful Mexican rich culture and heritage to the world. Presidenta Sheinbaum, esperamos trabajar con usted y con los equipos de su gobierno no solo para hacer crecer la economía y crear oportunidades, sino también para seguir dando a conocer al mundo la rica herencia cultural de México. And thank you again for having me. And before I leave, I would like to present you with a little gift. So this is a handcrafted shawl, rebozo, that was worn by the character Damiana in Pedro Páramo. Gracias de nuevo por recibirme. Y antes de irme, Presidenta Sheinbaum, permítame que le entregue este rebozo hecho a mano, el cual fue usado por el personaje de Damiana en nuestra adaptación de Pedro Páramo. Fue hecho por el maestro Alejandro Vázquez, maestro del telar de Tenancingo, Estado de México. Bueno, si quieren abrimos preguntas sobre este tema, sobre el tema, adelante. Buenos días, José Leveña de Publimetro. Quería preguntar, estos $1,000 millones
creo, no sé si dijo dólares o pesos. Dólares. ¿En qué se van a invertir concretamente y si esta inversión también va a traer que también se realicen en México producción extranjera? Do you want to answer? Yes, the investment is in local productions, and we will also be bringing global productions into Mexico for production as well. ¿Y el negocio qué representa México para Netflix? I'm sorry, can you repeat the question? En el negocio, ¿qué representa México para Netflix en el mercado global? Well, we don't break out country level reporting, but it is a very important part of our Latin America and our global business, and growing. Thank you. El dinero se invertirá en producciones locales y globales, no hay un desglose específico de México. Fíjense, ahí es muy importante lo que mencionó Ted. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, disminuimos todos los trámites para poder hacer películas o audiovisuales. Realmente hicimos una plataforma, se inscribían y en 24 horas recibían su permiso y se les acompañaba si iban a hacer una filmación en espacio público para que no hubiera problema con los vecinos. La cantidad de empleos que se generó por el incremento en la producción audiovisual fue de alrededor de 300,000 empleos. Son temporales, evidentemente, porque están vinculados a una producción, pero la cantidad de empleos que se generan por una producción es impresionante. Como bien se dijo, es cuartos de hotel, alimentación, transporte y además muchísima producción local o de profesionales locales, desde quien elabora un vestido, un traje, hasta quien es un camarógrafo, quien es parte ya de la industria cinematográfica. Entonces realmente es una industria que potencia muchísimo la economía, no es nada más que se dé a conocer el mundo a través de las series de Netflix, que es muy importante que México sea visto en el mundo, sino también pues todo el desarrollo económico y la cantidad de empleos que se generan a partir de una producción. Y turismo, evidentemente. Si sale una producción y la gente ve, recuerdo ahora hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, que es en Iztapalapa, donde se ve el cablebús. Entonces, ¿cómo? Contra las cuerdas, que es una producción mexicana. Y entonces a partir de que se ve el cablebús, empezó a tener visitas turísticas el cablebús en Iztapalapa. Ya no solo es una forma de transporte para quien vive en Iztapalapa, sino que viene la gente a conocer el cablebús como parte del turismo gracias a la serie. Roma también. Sí. Roma. Adelante. Hola, buenos días, Presidenta, buenos días. Ana Luisa Gutiérrez de Expansión. Tengo dos preguntas. Una para el director general de Netflix, sobre, por ejemplo, ahorita con la inversión que se está anunciando, ¿cuántas producciones tienen contempladas durante todo este tiempo? No sé si ya, o al menos para este año, ¿cuántas estarían rodando en México? Y bueno, esa es la primera. About 20 per year. Alrededor de 20 por año. Ok, perfecto. Y también quisiera preguntar sobre este tema de las producciones, donde vemos que es como si fuera un tipo de nearshoring audiovisual que se está viendo con las plataformas. Quisiera preguntar si también están contemplando incentivos, ya que muchas productoras y plataformas señalan que en México hace falta mucho esto, sobre todo porque también están viendo una saturación, por ejemplo, en Ciudad de México, donde se están grabando muchísimas producciones, así como Jalisco, Guadalajara y Monterrey. Preguntar si también dentro de todo esto tienen como mapeado el generar mayores incentivos. Gracias. Más bien, el asunto es la facilidad para desarrollar sus actividades, más que un incentivo. Lo que hemos visto, y por eso es la Agencia de Transformación Digital,
es que en la medida en que se facilite cualquier trámite para desarrollar una actividad de servicios, como es el caso de la producción de una serie, de una película, o incluso en la instalación de una planta, el mejor incentivo es la rapidez en los permisos, y por eso estamos concentrándonos en ello. Sí, sí hay otras, pero pues ahora esta es la que es la más importante y que ya tiene la certeza. Sí. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, de Tabasco y Campeche y Quintana Roo y del Grupo Cantón. Para Netflix, desde tu perspectiva, ¿en qué lugar estaría colocado México pues en esta industria pues en la que ustedes le están apostando y en la que va a generar empleos y una gran derrama económica? Well, what we have found, which is quite dependable, is a culture that very much loves stories, loves rich storytelling. And the rich storytelling that can come from every region of this country is a very dependable business. As long as we work with local creators who understand the culture well, who understand the creative community very well, then that is a very scalable model. And one thing about great storytelling is it increases the desire for more great storytelling. Hemos encontrado que es una rica narrativa de cada región, por eso se alían con negocios locales y las comunidades locales. Es un modelo fácilmente escalable. Ahora, ¿en qué estados ustedes le están apostando más para hacer producciones? ¿Cuál es el que más se les ha facilitado, además de la Ciudad de México? The beauty of Mexico is the variety of landscape and variety of topography, the variety of locations make it feasible to shoot nearly anything somewhere in Mexico. La belleza de México radica en la variedad de locaciones. Okay. Bueno, y finalmente, para el talento mexicano, ¿ustedes cómo van a empezar a traerlo, aparte de todas sus estrategias que han hecho? ¿Van a haber alianza con universidades? ¿Con quiénes van ustedes a empezar a trabajar precisamente para toda esta inversión que van a hacer en el país? Gracias. We currently invest in several programs that attract and invest in training to improve the quality of the crews here in Mexico in a way that scales across all the production needs that we'll have. Desarrollan programas que atraen a los equipos que reciben entrenamiento. Presidenta, buenos días. Yoreda Arcinega de Revista Fortuna. Es una pregunta para el señor Ted. ¿En qué medida el estímulo fiscal para la producción audiovisual y cinematográfica que observa el artículo 89 de la Ley de Impuestos sobre la Renta ha contribuido a incrementar el atractivo sobre el mercado mexicano? Para Netflix, su inversión en México forma parte de la relocalización de sus operaciones para atender el mercado mexicano y el hispano en Estados Unidos. Y una segunda pregunta. Sí. Realmente la inversión que está haciendo Netflix no tiene que ver con el incentivo. Es una decisión de Netflix. México es tan grandioso que decidieron invertir aquí. Como bien dicen, no solamente es la riqueza, sino también estas historias que se muestran, estas producciones son de talento mexicano. O sea, no solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito hacer. No, es la creación en México de series para Netflix. Eso también cambia un poco la dinámica. Durante mucho tiempo México fue el escenario para hacer películas diversas, pero aquí es el talento mexicano, la creatividad, la riqueza cultural que se expresa en las series que son producidas por Netflix. Entonces es una decisión de Netflix esta inversión, y evidentemente está el incentivo para cualquier solicitud que sea.
Muchas gracias, Presidenta. Recientemente el presidente del Grupo Carso, Telmex y América Móvil, Carlos Slim, se quejó de que la plataforma o plataformas como Netflix no pagan por el tráfico generado en redes de telecomunicaciones. El ingeniero Slim también aseguró que los usuarios deberían de tener acceso a mejores tarifas, tomando en cuenta el volumen del mercado, porque pues de otra forma son los usuarios los que están pagando el costo de la conectividad. ¿Qué podría comentarnos sobre la propuesta en la que trabaja la agencia digital para crear un fondo solidario para ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones del país? Well, we fully believe that there's a symbiotic relationship between what we do and what the network carriers do. So as a content company, what we do is we invest in content that is very desirable for consumers to stream and to watch. And then network companies then in turn sell access to the broadband to get it delivered there. So we invest in quality of content, they invest in infrastructure, and those together make a gigantic win for consumers. Creemos que es una relación simbiótica con los proveedores del servicio. Nosotros invertimos en contenido que resulte atractivo para el televidente y se genera una relación simbiótica con los proveedores del servicio. Pues, thank you. A ver, una más, ¿les parece una más? Una más. A ver acá. Gracias, Arturo Pavón de Chapucero y Efecto Colateral. Nada más preguntar si dentro de el scouting o la búsqueda de guiones e historias se controlará el no hacer apología de los grupos delincuenciales, sobre todo en esta época que estamos viviendo. We have a very strong discussion here that not to promote drug dealing. There's a rich variety of stories from Mexico. There are stories in that arena that do get discussed, and we do support creative freedom and freedom of expression for storytellers to tell the story of their lives, which in some ways are impacted by the things that you're speaking of. But I think what's important is that people see the richness and the variety of storytelling from Mexico. That's very important to us. Hay una variedad muy rica de historias en México. Ellos apoyan la libertad creativa, pero es importante también exhibir esta variedad de historias. ¿Listo? Cerramos. Cerramos si quieren Netflix. Muchas gracias. Let's take a picture here.